Así inicia Es Noticia, noticia en profundidad. Un placer acompañarles. Feliz inicio de semana. Soy Tatiana Pérez y como siempre les acompañamos desde nuestra sede central en Caracas, en Venezuela. A partir de este momento, en la próxima hora, 3 temas son noticia. Primero los revisamos a través de titulares. El primero de ellos es noticia Brasil. Al final de otro día de protestas contra la reforma pensional, el gobierno decide suspender su trámite. La medida es tomada tras una reunión con magistrados del Supremo Tribunal Federal. ¿A qué se debe este paso atrás? Lo analizamos. Segundo tema que es noticia, Venezuela. La gira de la dignidad del canciller de esta nación, Jorge Arriaza, llega a Nigeria. Ante movimientos sociales, el mensaje fue claro. Deben dar la batalla por la verdad. ¿Qué lazos unen a África con esta región del mundo? Tenemos ese panorama, tenemos el análisis. Y tercer tema que es noticia, El Salvador. Nos vamos hasta esta nación centroamericana. Se acercan las elecciones municipales de diputados en medio de una alta tensión entre el FMLN y Arena. Los medios, antes que aupar un debate de ideas sano, encienden la opinión hacia el tradicional partido de la derecha. Tenemos el análisis en noticia que así comienza. Bienvenidos, bienvenidas. En noticia Brasil, tras las fuertes protestas convocadas por la Central Única de Trabajadores y Movimientos Sociales, gobierno de Brasil, el gobierno de Temer, suspende la tramitación de la reforma del sistema de pensiones en el Congreso. La reforma es una de las principales banderas económicas de este gobierno de facto, pero hasta ahora no ha podido prosperar en el Congreso. Vamos a revisar algunos detalles de esta jornada. Con cierre de carreteras y autopistas y bloqueo de terminales de transporte en casi todo el país, el pueblo salió este lunes para oponerse a la reforma del sistema de pensiones del presidente de facto. Luego de la jornada, Carlos Marum, ministro de la Secretaría, informó que el gobierno habría suspendido la tramitación del proyecto en el Congreso. Temer argumenta que la aprobación del nuevo sistema es necesario para sacar al país de la crisis. Organizaciones sociales consideran que su pretensión es un claro retroceso a la seguridad social conquistada por el país tras años de lucha. La propuesta gubernamental propone establecer una edad mínima de jubilación de 65 años para los hombres y 62 para las mujeres. La reforma contempla elevar a 49 años de contribución para tener derecho a una jubilación integral, además de prohibir la acumulación de los beneficios de pensión y jubilación. Según el Ejecutivo, la reforma era imprescindible para garantizar la viabilidad de las pensiones a largo plazo, puesto que en la actualidad el déficit es de 87 millones de dólares, según datos al cierre de 2017 difundidos por el Ministerio de Economía y Hacienda. La reforma presentada por Temer implicaría que una persona, para poder cobrar su jubilación a los 65 años, debe comenzar a cotizar sus aportes al gobierno desde los 16 de manera ininterrumpida. Al aumentar la edad para poder obtener el beneficio de la jubilación, el tiempo de disfrute en la vejez de este derecho es mucho menor. De acuerdo al Instituto Brasileño de Geografía y Estadística, al 2017, las mujeres tienen una esperanza de vida de 79,4 años, mientras que la de los hombres es de 72,9 años. De acuerdo a esas estadísticas que las entrega el propio gobierno brasileño, la conclusión pues es bastante sencilla. No hay forma de jubilarse antes de perder la vida, lamentablemente, en esa nación, según esas mismas estadísticas. Vamos con la coyuntura. ¿Qué más ha sucedido durante esta jornada? De esto hablamos con Andrés Vieira. Andrés, buenas noches. Nos acompañas desde Río de Janeiro. Primero preguntarte, las reacciones que hay a esta decisión de suspender por parte del gobierno de Michel Temer, por el gobierno de facto, este proceso de avance en el Congreso de la reforma pensional. ¿Qué más, entre otras cosas, dice el gobierno? Se trata de una suspensión temporal, de manera indefinida, lo volverán a presentar. Así que cuéntanos todo acerca de ello.
Hola, sí, Tatiana, buenas noches a ti. Es siempre un gusto participar aquí de Es Noticia. Tatiana, lo que pasa es que este gobierno que tiene menos de el 10% de la aprobación de los brasileños no tiene fuerza en este momento para aprobar una reforma tan polémica, tan impopular ahí en el Congreso. Esto porque Michel Temer, este es un año electoral y el pueblo que ha sido sin duda, sin lugar a duda, el protagonista de esta reacción que ha impedido el avance de esta nueva política neoliberal de Michel Temer. Esto, Tatiana, desde el año pasado, desde que se anunció, por ejemplo, esta reforma, el pueblo ha salido en las calles, pero también ha hecho presión a los diputados, han incluso realizado una campaña: si ellos votan, no regresan. O sea, que están enviando un mensaje a los diputados que aprueben esta reforma en el sistema de pensiones, no volverán en las próximas elecciones, que el pueblo irá a dar un voto en contra de estos diputados. O sea que hay una presión muy grande, pero este gobierno de facto, con esta intervención que busca lo que se habla por aquí, los expertos denuncian que esto se trata de una cortina de humo para demostrar que este gobierno tiene fuerza, este gobierno que tiene menos del 10% de la aprobación de los brasileños. Esta intervención sería para demostrar la fuerza de este gobierno, mientras el gobierno no tiene los votos necesarios para aprobar esta reforma en el sistema de pensiones. Lo que se espera por aquí, por ejemplo, es que no se avance con esta reforma tan impopular, pero el gobierno ya anunció que tiene una nueva agenda, una agenda prioritaria, y entre los puntos destacados está la autonomía del Banco Central y también está la privatización de la empresa de energía aquí de Brasil. O sea que este gobierno ha sido una vez más derrotado por el pueblo en las calles. Lo que nosotros hemos acompañado aquí, Tatiana, aquí en Río, pero en todo el país, en los 26 estados más el Distrito Federal, fueron movilizaciones gigantescas para decir no a esa reforma, pero también para decir no a la intervención militar aquí en Río de Janeiro. Por ejemplo, nosotros tuvimos aquí un carnaval marcado por protestas, diferentes protestas en los bloques de carnaval, en las escuelas de samba, denunciando los efectos de este gobierno de facto, los efectos de estas políticas. Y luego del carnaval, el carnaval terminó el miércoles, el viernes, el gobierno de facto anunció esta intervención militar aquí en Río de Janeiro, que es gobernado por uno de sus aliados. Y esto, Tatiana, ha sido criticado por los movimientos sociales, por supuesto, esta intervención. Ellos denuncian que esto aumentará aún más la criminalización de la población, de los movimientos sociales, pero principalmente de los jóvenes negros, que, Tatiana, a cada 100 personas asesinadas aquí en Brasil, 71 son jóvenes negros. O sea que esta intervención viene para que el gobierno demuestre que tiene fuerza, la fuerza que no tiene ni las urnas, que no fue elegido este gobierno, ni tampoco en el Congreso, que no tiene los votos necesarios para aprobar esa reforma en el sistema de pensiones. O sea que esto se trata de una cortina de humo, pero que perjudicará a los brasileños, principalmente a los que viven aquí. Y, Tatiana, lo que también denuncia que esto puede ser repetido, esta intervención puede ser repetido en otros estados del país. O sea que es una cosa muy preocupante, una intervención que no ocurre desde la Constitución en 1988. Es la primera vez, y Río de Janeiro no es el estado más violento del país, compañeras, es el 10º estado más violento del país. O sea que son muchas aristas que los movimientos están denunciando para decir que no existe una justificativa para esta intervención militar aquí en Río de Janeiro, y estos movimientos denuncian. Eso hemos escuchado durante estos días, cuando precisamente se anunciaba que será parte de una política estatal, que será un laboratorio, primero cómo se dé, cómo se genere, cómo se presente, sobre todo por la protesta de movimientos sociales, y luego que podría extenderse a otras partes del país, en particular en zonas en donde hay, desde la perspectiva política, presencia del partido oficialista. Ahora bien, todo esto sucede en medio de movilizaciones. ¿Seguirán de esta manera? ¿Se siguen anunciando? Todas han sido prácticamente convocadas de manera espontánea. ¿Esto también se percibe en el panorama, André?
Sí, en verdad esta convocatoria ahora es una convocatoria, desde el día de hoy fue un acto unificado, Tatiana, de todas las centrales. Te digo, las centrales de la izquierda, las centrales de la derecha, todas están unificadas y unidas y están de acuerdo que esta reforma es muy perjudicial a los brasileños. Fue una convocatoria que ocurrió en todos los estados y se espera, Tatiana, para los próximos días que se intensifiquen estas protestas para rechazar esta reforma, estas pautas neoliberales del gobierno de facto, también para rechazar la intervención militar aquí en Río de Janeiro, para que no ocurra en otros estados, para que se retire esta intervención aquí en Río de Janeiro. Y ahora ya viene una nueva fecha clave aquí para los brasileños, para el mundo, que es el Día Internacional de las Mujeres, el 8 de marzo, donde se espera también, Tatiana, aquí una gigantesca movilización en defensa de la democracia del país, en rechazo a estas medidas. Y también, Tatiana, no podemos olvidar que también estas protestas, por donde pasan, por donde se marcha, también recuerdan que hay un golpe en marcha y que buscan retirar a Lula da Silva de las elecciones. O sea que son muchas cosas. Hay un ataque directo de este gobierno frente a los derechos de los trabajadores, pero también hay un ataque, aquí se denuncia, por ejemplo, el ataque de la justicia contra Lula da Silva para que no regrese y busque hacer un referéndum para revocar esta y otras medidas que fueron aprobadas en ese gobierno de facto. Poco más de un año, pero este país ha retrocedido, compañera, por lo menos 50 años. Así denuncian los expertos de los movimientos sociales por aquí. Pero hay que esperar, pero seguramente este país seguirá movilizado aún más en este año, que es un año electoral. El pueblo que va a salir a las calles para una vez más exigir el derecho constitucional de Lula da Silva de ser candidato a las elecciones presidenciales aquí en Brasil. Y nosotros de Telesur, por supuesto, Tatiana, estaremos acompañando toda esta jornada durante este año. Muchísimas gracias, André. Así es, una movilización a la que le hacemos permanente seguimiento. Buenas noches, André, gracias. A ti también, Tatiana. Gracias a ti, Andrés, nuestro corresponsal permanente desde Río de Janeiro. Vamos con el análisis. Vía telefónica nos acompaña el profesor Juárez Tavares, catedrático de la Universidad del Estado de Río. Es uno de los más grandes juristas de la ley penal en Brasil, profesor visitante en la Universidad de Frankfurt. Nos acompaña también desde Río de Janeiro. Profesor Juárez Tavares, buenas noches, bienvenido a Es Noticia de Telesur. Buenas noches, estoy a disposición. A usted muchas gracias. Quiero preguntarle primero por lo poco que dijo el ministro de la Secretaría de Presidencia cuando anunciaba que se suspende el trámite de la reforma pensional en el Congreso. Dijeron que de manera informal se habían reunido con magistrados del Supremo Tribunal Federal y que al final esa es la conclusión. ¿Cómo se debe entender ante la opinión pública esto poco que se ha dicho? ¿Qué significa reunirse de manera informal con los máximos gestores de la justicia brasileña? Lo que pasa es que no se puede hacer reforma de la seguridad social, que es una reforma en la Constitución, mientras esté en vigencia el estado de intervención militar en la ciudad de Janeiro. Entonces, es claro que esa suspensión no es decisión del gobierno, es suspensión automática frente a la Constitución. Eso impone que se suspenda cualquier trámite de reforma de la Constitución. Entonces, es por eso que el gobierno tiene que necesariamente suspender esa reforma, mientras esté interesado en esa intervención. Pero también escucho acá que el gobierno quiere suspender también la intervención para poder votar a reforma. Entonces, hay un juego ahí terrible, porque si eso sigue en frente, entonces tenemos una gran instabilidad, porque el gobierno entonces puede hacer maniobras de convocar al Congreso para decidir pautas interesantes o complejas y después desconvocar la votación para seguir en frente con la intervención militar. Entonces es un juego muy peligroso y que pone una instabilidad terrible en las instituciones brasileñas. Claro, hay un punto para que quede bastante claro y le pido por eso su reflexión, profesor Tavares. ¿El gobierno no avanza porque sabe que de manera constitucional después se la habrían tumbado o porque además sabe que no cuenta con los votos suficientes en el Congreso
en ambas cámaras con respecto a esta reforma en un año electoral? Él no cuenta con los votos, no cuenta. Entonces hace la intervención militar con dos objetivos. Primero, para ganar votos de la población, porque en las encuestas está con una aprobación de cerca de 1%, no es 10%, es 1%. Entonces no tiene aprobación ninguna. Y quiere entonces ganar confianza de la población bajo el pretexto de que está enfrentando el crimen organizado, los robos en las calles, cosas así, y que eso no es verdad, porque no se combate al crimen organizado, tampoco a los robos en la calle, con blindados y tanques de guerra en las calles. Es imposible. ¿Cómo se va a sacar un tiro de cañón sobre un ladrón? O sea, absurdo. Es solo simbólicamente. Entonces, el gobierno trabaja con lo simbólico, apoyado por los medios de comunicación que son partidarios de él, y con eso también suspendiendo el trámite de la reforma de la Constitución, gana algún tiempo para hacer entonces acuerdos y otras cosas para intentar conseguir más apoyo en el Congreso. Esa es la realidad que tenemos. ¿Y lo nota usted, profesor Tavares, muy preocupado por esta decisión de militarizar Río de Janeiro? Pero usted habla como si se registrase en todo el país. ¿Es hacia allá, hacia dónde va este laboratorio que se comienza en la ciudad? Y además, ¿en qué ciudad? Río de Janeiro. Sí, pienso varias cosas. Primero, la intervención es absolutamente inconstitucional, porque la Constitución solo permite la intervención cuando haya una guerra, cuando haya una invasión del territorio brasileño, o cuando haya una insurrección, una sedición nacional a punto de estar el orden jurídico completamente comprometido y en peligro. Eso no ocurre. Lo que ocurre es una criminalidad callejera. Entonces eso no es motivo, es suficiente para autorizar la intervención militar. Entonces la intervención militar es absolutamente inconstitucional. Por otra parte, la intervención militar está en un campo muy peligroso porque no es una intervención civil del gobierno federal sobre una cuestión administrativa del Estado de Río de Janeiro. Es una intervención militar. Eso nunca hubo desde que se alcanzó la democracia, desde 1985. Nunca hubo. Y de repente hay esa intervención que, además de ser inconstitucional, es una intervención que está poniendo en peligro incluso las personas pobres de la ciudad de Río de Janeiro. Porque hoy, por ejemplo, escuchamos aquí noticias verídicas, verdaderas, de que ya se está pensando de admitir, por ejemplo, adentramientos en las residencias de los pobres como autorizaciones colectivas. Eso es prohibido por la ley penal brasileña. La ley penal brasileña solo autoriza la entrada en una casa con una determinada indicación de quién sea el propietario e incluso del objeto que está haciendo para ser aprendido. No se puede establecer una invasión de la casa colectivamente. Eso es un absurdo, es un acto de guerra. Como un acto de guerra, entonces se puede decir que eso está ya en un acto preparatorio de crímenes contra la humanidad, porque eso implica realmente crímenes contra la humanidad, que es establecer un cerco, un secuestro de las poblaciones pobres de la ciudad de Río de Janeiro, lo que viola incluso el Estatuto de Roma. El gobierno federal está corriendo el serio riesgo de ser denunciado frente al Tribunal Penal Internacional por violaciones al Estatuto de Roma. Una situación muy, muy compleja sobre la que los movimientos sociales han dicho que se mantendrán en las calles pese a lo que ellos denuncian que hay detrás. Acabar precisamente, desmovilizar lo que hemos visto durante este año que apenas comienza y todo el 2017. Profesor Tavares, gracias por ese análisis. Buenas noches.
Muchas noches. Muy buenas noches, gracias a usted por acompañarnos. Revisamos la información que tenemos en nuestra multiplataforma al respecto, lo tenemos aquí en la mesa. Brasileños atienden llamado de protesta contra políticas de Temer, tenemos las fotografías. Terminales centrales de autobuses en los municipios de Guarulhos, en Santo André y en San Bernardo fueron bloqueados por los manifestantes, es decir, no fue solamente en las principales ciudades como Brasilia, como Río de Janeiro o Sao Paulo, hay otras. El proyecto de reforma previsional es una de las más polémicas y rechazadas. Ya les explicábamos previamente por qué es tan regresiva. Una jubilación a los 65 años con un promedio de vida de 72 quiere decir que una persona debería comenzar a trabajar a los 16 años para ver si en algún momento de su vida, al final de su vida laboral, puede jubilarse. Más fotografías que encontramos aquí en www.telesurtv.net. Bien, así nos vamos a la primera pausa en esta emisión de En Noticia. Al volver, En Noticia Venezuela. La gira de la dignidad del canciller Jorge Arriaza llega hasta una nación africana, a Nigeria. Ante movimientos sociales, el mensaje es bastante claro. Deben dar la batalla por la verdad. Y también nos preguntamos qué lazos unen a África con nuestra región. Tenemos detalles, tenemos información, tenemos el análisis al volver en En Noticia. Uluma wenjelo ayesila bila yonna he buriyeta minna tonga gayesila bila yo jemi folalu yeta minna uluma wenjelo uluma wenjelo ayesila bila yonna he buriyeta minna uluma ilo. En Noticia Venezuela, en Noticia varias naciones africanas, el canciller Jorge Arriaza emprendió su gira por pueblos de África para fortalecer relaciones bilaterales y sin duda multilaterales, interculturales. Ante las sanciones financieras y comerciales impuestas por Estados Unidos a Venezuela, el canciller de Nigeria expresó su solidaridad con esta nación suramericana. Hizo un llamado a la comunidad internacional para que se respete la voluntad del pueblo venezolano. En el marco de su gira de la dignidad Sur-Sur por varias naciones de África, este lunes el canciller Jorge Arriaza sostuvo encuentros en Nigeria con la Comunidad Económica de Estados para África Occidental, sindicatos de trabajadores y movimientos sociales. Tras las diversas reuniones, Arriaza firmó nuevos convenios de cooperación en el área de agricultura, infraestructura y educación con su par Geoffrey Onyeama. El canciller africano señaló que los acuerdos firmados son estratégicos porque fortalecen el diálogo y la cooperación entre los países, creando capacidades de educación y desarrollando talento humano. Onyeama también manifestó su solidaridad con el gobierno venezolano ante las sanciones injerencistas impuestas por Estados Unidos y sus aliados internacionales contra esa nación. La red de intelectuales y artistas en defensa de la humanidad se pronunció al respecto. A través de un comunicado expresaron: condenamos enérgicamente las acciones de la Organización de Estados Americanos, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y el Grupo de Lima, que sirven ominosamente al imperialismo en sus ansias intencionistas en la región. Unamos nuestros esfuerzos en el apoyo a la Venezuela de Bolívar y Chávez. Rechacemos cualquier intento por deformar la realidad de lo que allí acontece y alcemos nuestras voces frente a las amenazas que penden hoy sobre América Latina y el Caribe como zona de paz. Históricamente, América Latina y África están unidas por hechos comunes. Algunas naciones de nuestra región promueven alianzas alternativas con condiciones similares, como consecuencia de la mezcla de razas, costumbres y religiones descendientes de los pueblos esclavos traídos por los comerciantes ingleses, franceses, holandeses, portugueses y españoles. A raíz de ello, en 1966 se estableció la Cooperación del Sur con la organización de la primera conferencia tricontinental que creó la Organización de Solidaridad con los Pueblos de América Latina, Asia y África para promover la solidaridad con los reclamos y las luchas de los pueblos del tercer mundo.
La vinculación entre América Latina y África trasciende el ámbito económico impulsado principalmente por Venezuela, un actor importante para fortalecer las relaciones y único país del mundo que mantiene lazos diplomáticos con todos los países africanos. Hay mucho de historia, mucho por analizar. Para ello nos ayuda Julio Escalona, él es constituyente, ex embajador alterno ante la Organización de Naciones Unidas. Constituyente, bienvenido. Buenas noches, un placer y gracias por acompañarnos. Gracias a ti. Si hablamos de historia y de lazos que nos unen, pues son infinitos. Vamos a centrarnos entonces entre Venezuela y esas naciones africanas. Bueno, desde, como ya tú lo señalaste, desde la época de la colonia hay nexos muy importantes, ¿no? Y no hay que olvidar que el primer país que se libera aquí en esta región, que es Haití, es un país con una raíz africana muy importante, ¿no? Entonces, pero luego en la época de la colonia surgió lo que se llamó el comercio triangular, que estaba centrado en 3 continentes y 3 productos, ¿no? O sea, Europa y luego Estados Unidos, África y América Latina. Ese triángulo fue la base del traída de trabajo esclavo y fue muy importante para el comercio que se desarrolló en la época. Pero más contemporáneamente, primero el presidente Chávez fundó la ASA, que es América del Sur, África. Pero además, los países africanos son miembros muy importantes del movimiento no alineado. Entonces, ahí también hay una relación muy importante porque, como se sabe, Venezuela preside el movimiento de países no alineados, ¿no? Entonces, los vínculos políticos, culturales son muchos, ¿no? Y también, sabes que en Venezuela hay una cultura de una raíz africana muy importante. Es decir, que podremos dedicar el programa incluso a hablar de eso solamente, ¿no? Por supuesto. Aquí hay una línea importante. La gira de la dignidad sur-sur de Venezuela con estas naciones en un momento estratégico, sin duda, para el país de desafíos. Bien lo ha dicho en este contexto la red de intelectuales y artistas en defensa de la humanidad. ¿Qué puede aportar estas naciones africanas a Venezuela en este momento de desafío? Bueno, mira, no simplemente lo podemos expresar en términos de qué puede aportar, ¿no? Sino que es que está en juego en estos momentos una batalla diplomática muy intensa, ¿no? Y de hecho, buena parte de lo que pase políticamente en general tiene que ver con la batalla diplomática, ¿no? Entonces, África es un continente muy importante. África tiene nexos muy importantes que en Europa, incluso por el de la emigración, hay muchos africanos en Europa. Y las relaciones siempre de Europa con África han sido cercanas. Entonces, para una relación con Europa, África es importante. Pero luego, África siempre ha sido una región muy importante para las luchas del sur. Bueno, tú mencionaste ahorita la tricontinental. La tricontinental data de los años 60. Así es. En la época precisamente en que... 1966. En que el liderazgo africano, del cual formó parte Patrice Lumumba, Gamal Abdel Nasser y otros líderes africanos muy importantes. Es decir, los líderes africanos en la historia contemporánea y particularmente esa historia de la tricontinental ocupan un lugar muy importante, ¿no? Nkrumah, por ejemplo, y así muchos otros, ¿no? Es decir, ese viaje a África tiene una justificación absolutamente relevante, pues, para América Latina y para Venezuela en particular. Sin embargo, si revisamos otras naciones de nuestro continente, no vemos relaciones tan fuertes desde esa misma perspectiva, desde el respeto, desde el reconocimiento hacia todo lo que tenemos africanos. Hay muchas otras naciones que no tienen esa visión. ¿Qué hace diferente a Venezuela? Mira, primero miremos hacia el Caribe, ¿no? Precisamente el acercamiento con el Caribe tiene que ver con que el presidente Chávez reconoció al Caribe con todas sus características, con todos sus rasgos, ¿no? Y entre otras cosas, existieron durante la Cuarta República Caribe, pues, xenófobos, ¿no? Esa es la palabra clave, sí. Constituyente. Entonces, usted muy bien lo ha dicho, los prejuicios que mantienen otras naciones del continente, que no se los quitan. Claro, entonces el Caribe fue una región muy importante y el presidente Chávez lo vio claramente. Entonces el presidente Chávez hizo un trabajo casi que persona a persona.
toda la cantidad de... Ahora, mirándose a la América hispana, ¿no? En países como Colombia, Argentina, etcétera, ahí hay prejuicios que vienen desde la época de la independencia, ¿no? Porque el único país que intentó una revolución social con la guerra de independencia fue Venezuela. Porque Bolívar, ¿no? Acuerda la libertad de los esclavos, Bolívar previó una medida para proteger a los soldados, que les entregaron un documento que les da derecho a la propiedad de tierra una vez terminada la guerra. Es decir, no tengo noticia que en otra parte se haya hecho eso, pensar en el futuro de los soldados. Y eso lo hizo Bolívar. Eso terminó en que la oligarquía caraqueña y Páez, que no pertenecía a esa oligarquía, le compraron, entre comillas, esos papeles a los soldados. Y así se comenzaron a crear grandes propiedades terratenientes, quitándole la tierra a los soldados. Es decir, ese conflicto social está desde la época de la independencia, ¿no? Imagínese y se usted. expresa en algunos lugares donde, como Colombia, por ejemplo, la oligarquía colombiana es la misma de la colonia, pues. O sea, con esa oligarquía no aceptó nunca a Bolívar. Y como no aceptó nunca a Bolívar, no acepta el movimiento bolivariano, no acepta esa línea de acción que se ha tomado en Venezuela con un contenido social muy importante, ¿no? Por eso entonces es que el pleito con la oligarquía colombiana es muy importante y tiene que ver con lo más profundo de nuestra historia, porque en la colonia precisamente hay un deslinde de campo en donde los líderes venezolanos, ¿no?, encabezados por Bolívar, tuvieron mucho que ver con una orientación popular, con una orientación social, que tuvo mucho que ver entonces con los pueblos pobres, con las diferencias étnicas. O sea, en el programa bolivariano eso está presente, y en la acción de Bolívar eso está presente. Y estamos hablando de 200 años atrás, 200 años después, hoy vemos las mismas circunstancias. Sí, muy y a parecido. esto le debemos sumar, desde la perspectiva política, batalla de ideas, que lo planteaba el canciller y también está en este comunicado de la red de intelectuales. Esta batalla de ideas que se lleva para contar la verdad de Venezuela en medio de un mar de información que salen de las corporaciones mediáticas. Bueno, sí, la batalla de ideas es un aspecto, ¿no?, y muy importante, pero está incluso la misma batalla social de las diferencias de clase, porque hay un renacer en varios países de América Latina de esa oligarquía colonial que viene de la colonia, que luego, cuando se salió del dominio de España, se sometió al dominio de Estados Unidos. Es histórico como el Libertador, cuando está organizando el Congreso de Panamá, da las instrucciones para tratar de evitar o limitar la presencia de Estados Unidos, y Santander, por otro lado, trabajaba para incluir a Estados Unidos. Es decir, que es una batalla que está presente en nuestra historia desde el principio, ¿no? Entonces, el Congreso de Panamá fue un intento de Bolívar de unir al sur frente al norte. Bolívar tuvo eso muy claro. Entonces, esas diferencias que ya están planteadas en la época colonial son las que renacen ahora con precisamente el movimiento bolivariano. Eso tiene que ver con lo de la bandera de 7 estrellas. Poca gente conoce esta historia, pero hay que decirla. Yo creo que hice referencia alguna vez a eso la otra vez que estuve contigo. La bandera de 7 estrellas existe antes de liberar a Guayana. Cuando se libera Guayana y se hace el Congreso de Angostura, Bolívar lanza el decreto, en internet está ese decreto de Bolívar, de acuerdo a la 8ª estrella. Entonces, cuando se cruzan los Andes y Bolívar llega a Colombia, ¿no?, va con la bandera de 8 estrellas. Cuando después viene para aligerar esta historia, cuando después viene el conflicto con la Gran Colombia y se rompe la Gran Colombia, cuando esa bandera regresa, le han quitado la 8ª estrella. O sea, la oligarquía asume la de 7 por un rencor con Bolívar. Pero eso no solo fue sobre la bandera. Para que el cadáver, los restos de Bolívar regresaran a Venezuela, pasaron 12 años por lo menos, y no regresan al Panteón Nacional. Lo colocan en la Catedral de Caracas. Solo con Guzmán Blanco es cuando Bolívar llega al Panteón Nacional, casi 40 años después de la ruptura con la Gran Colombia. Ese que es un odio, un rechazo a Bolívar. Y entonces ese rechazo a Bolívar se expresa hoy día a través de la 8ª estrella, que dicen que fue una creación de Chávez. No, es una creación del Libertador Bolívar.
Lo que hizo Chávez fue recuperar el decreto. El presidente Chávez lo que hace es darle el estatus que había existido históricamente. Y lo lleva a la Asamblea Nacional, y la Asamblea Nacional respalda y refrenda el decreto de Bolívar que crea la octava estrella. La octava estrella es un símbolo precisamente de independencia, es un símbolo de liberación, porque Bolívar claramente que por fin con la liberación de Guayana se va integrando la nación venezolana, y como una manera de mostrar esa integración crea la octava estrella. O sea, ahora estamos todas las provincias que formaron la Venezuela colonial, ¿no? Y para una etapa de independencia, entonces él logra reunir en la bandera esas provincias venezolanas. Y precisamente la gente cree que como una cosa antichavista lo de la octava estrella, pero los que eliminan la octava estrella están eliminando parte de la historia de Venezuela y están eliminando un gesto importante del libertador Simón Bolívar de integración de Venezuela como nación. Y ahí, en todo eso que usted nos dice, la evidencia de dos modelos que se mantienen en pugna. Para volver a nuestro tema de coyuntura constituyente, África seguramente lo ha entendido porque tanto ha sufrido, tanto ha vivido todas estas situaciones. ¿Es por eso que también se unen en un momento difícil para Venezuela? Bueno, la relación con África en los años 60 fue muy importante, ¿no? Venezuela siempre fue muy solidaria, por ejemplo, de Patricio Lumumba, de lo que se llamó el socialismo árabe, que lo encabezó Gamal Abdel Nasser. En Venezuela siempre los movimientos democráticos de izquierda propiciaron esa relación con esas corrientes del mundo africano y del mundo árabe que abrían precisamente la puerta hacia un mundo mejor posible. Entonces, eso data de esa época y se ha mantenido esa unidad. Y Cuba fue como el depositario durante mucho tiempo que la región estuvo sometida a la dominación colonial. Cuba mantuvo ese nexo con África y Cuba fue muy importante. Bueno, Cuba fue y peleó en Angola por la liberación de Sudáfrica. Por eso los sudafricanos tienen un respeto y una admiración por Cuba y por Fidel Castro enorme, porque Sudáfrica se libera en buena parte por la acción de los soldados cubanos en África. Entonces Cuba fue una representación de toda nuestra región en África. Entonces hay mucha historia que contar sobre esto, pues, de que no da tiempo en tu Claro, programa, que nos ¿no? une porque estamos a punto de despedir. Esta gira por la dignidad sur-sur continúa, el canciller avanza en un momento que desde la diplomacia, con esto quiero pedirle su reflexión para despedirlo, constituyente, debería mantenerse en esos lazos. Sin embargo, desde otro lado vemos que la diplomacia prácticamente se hace añicos. Cuando vemos, por ejemplo, a un secretario de Estado, que es un canciller de una nación, me refiero al de Estados Unidos, cuando dice palabras más, palabras menos, que Venezuela debe haber un golpe militar. Bueno, fíjate, el problema de la diplomacia. En los actuales momentos de la situación venezolana, la primera batalla que hay que ganar es la batalla diplomática. Porque, como creo haberte dicho la otra vez que estuve acá contigo, hoy día esa relación entre la política y la guerra, que se planteaba antes como la guerra como continuación de la política por otros medios, hoy se plantea como la política como continuación de la guerra por otros medios. O sea, la decisión de agredir a Venezuela está tomada, pero no hay encontrar la justificación política para hacerla. Entonces, todo este es un trabajo para lograr justificar políticamente la intervención en Venezuela. Entonces, ese trabajo que anda haciendo el canciller es un trabajo en la primera línea de defensa, que es la línea diplomática. Lo otro que no podremos desarrollar es el de la quinta columna. La quinta columna y la batalla diplomática son claves, o sea, la derrota de la quinta columna y la batalla diplomática son claves para impedir la intervención. Tengo que preguntarle muy brevemente, a punto de irnos a una segunda pausa, ¿a qué se refiere usted con la quinta columna? Bueno, la quinta columna en su etimología histórica significa que de las cuatro columnas que normalmente hay una guerra se agrega una quinta, que es la del espionaje, que es la penetración de espías de fuerzas aliadas con el enemigo en el interior, que aparecen como amigas, aparecen como formando parte del propio movimiento, pero lo están saboteando desde dentro. Me hace recordar las épocas de la Guerra Fría y tantas historias de estas. Bueno, por supuesto, porque de alguna manera esto es parte de la Guerra Fría, ¿no?
de alguna manera. O sea, esa quinta columna que está saboteando, que un día el metro no funciona, que un día un hospital está cerrado, esa cosa cotidiana que es muy grave porque es la vida donde se resuelven muchos de los problemas de la vida cotidiana de la población. Para una próxima oportunidad profundizamos. Constituyente, mire, un placer. Mire que eso me dijo la otra vez. Muchas gracias. Y aquí está acompañándome. Muchas gracias. Muy buenas noches. Gracias. Muy buenas noches. Regreso con ustedes a la mesa para compartir más información a propósito de estas relaciones, de este tema, de la diplomacia, que miren ustedes la importancia que reviste en cualquier momento de la historia de un país. Esto es lo que tenemos aquí en nuestra pantalla. Lo dice el presidente Maduro, insta a Estados Unidos a cambiar agenda de agresión por el diálogo. El presidente venezolano exhortó a Donald Trump, al presidente de Estados Unidos, a cumplir su promesa electoral de no interferir en los asuntos internos de otros países. A través del Twitter, en @Nicolás Maduro dijo, @Real Donald Trump hizo campaña promoviendo la no intromisión en los asuntos internos de otros países. Llegó el momento de cumplirlo y cambiar su agenda de agresión por una de diálogo. ¿Diálogo en Caracas o Washington, D.C.? Se pregunta el presidente. Hora y lugar, allí estaré. Ahí está, la información que ustedes encuentran en nuestra multiplataforma. Así nos vamos a la segunda, última pausa en esta emisión de En Noticia de este lunes. Al volver, les hablamos de El Salvador. En Noticia de esta nación centroamericana. Se acercan las elecciones municipales de diputados en medio de una altísima tensión entre el partido oficialista, el FMLN y Arena. Los medios, antes que aupar, incentivar el debate de ideas, encienden la opinión hacia el tradicional partido de derecha. Tenemos información, tenemos el análisis al volver en El Noticia. En Noticia, El Salvador, el país se alista para las elecciones legislativas y municipales previstas para el próximo 4 de marzo. El partido oficialista, el FMLN, se enfrenta con Arena, el tradicional partido de derecha que mantiene la estrategia de guerra sucia. Entre tanto, el FMLN busca incrementar su presencia en las alcaldías y curules en el Congreso. Su carta de presentación, la agenda social inspirada en principios de igualdad. Vamos a revisar todos estos hechos. El pueblo salvadoreño se medirá el próximo 4 de marzo en elecciones legislativas y municipales. Elegirán a 262 representantes para los 14 gobiernos locales y renovarán 84 diputados de la Asamblea Legislativa con sus suplentes. En total son 583 candidatos. Solo en San Salvador, capital del país, son 192 candidatos de 8 partidos políticos y los ciudadanos elegirán a 24 de ellos. En Santa Ana son 49 candidatos de 7 partidos. En San Miguel, 42 candidatos de 7 partidos y en La Libertad, 60 candidatos de 7 partidos. Todo está prácticamente listo de cara a los comicios. Este domingo se llevó a cabo un simulacro nacional de transmisión y procesamiento de resultados. Se pusieron de prueba 2 sistemas de procesamiento, el AgWeb diseñado por el gobierno de Corea del Sur y el generado por la empresa Smartmatic. El Tribunal Supremo Electoral calificó el proceso de exitoso. En términos generales, el gran objetivo de este día, en principio, como decía el presidente, pues estamos satisfechos. Ustedes recordarán que en el 2015 no pudimos hacer este simulacro, ahora sí lo estamos haciendo y eso nos da una cierta tranquilidad de que podemos perfectamente hacer las correcciones que sean necesarias. Cerca de 1.800 fiscales electorales serán los encargados de velar por la transparencia del proceso. De nuevo, el Partido Progresista Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional y el partido de derecha Alianza Republicana Nacionalista son protagonistas.
De acuerdo con la dirigencia del FMLN, 40 diputaciones son las que pretenden obtener en las elecciones. De estas, 12 son las que se esperan conseguir solo en el departamento de San Salvador. Ese mismo panorama se tiene previsto en el departamento como Usulatán y San Miguel. Mientras las previsiones del Partido Arena, que cuenta con mayoría en el Congreso, apuestan a mantener las 115 alcaldías que encabeza y recuperar ciudades importantes como San Salvador, Soyapango y San Miguel. Actualmente la Asamblea Legislativa está compuesta por 35 diputados de Arena, 31 del FMLN y 18 de otros partidos. Aún con el entorpecimiento de un Congreso opositor, la administración de Salvador Sánchez Serén se ha caracterizado por la priorización de programas educativos, entrega de tierras, combate a la inseguridad y el diálogo político en el país. En su mandato, la inversión social pasó a un 48% del presupuesto anual nacional, mientras que en gobiernos de derecha nunca pasaba de un 35%. Los avances sociales llevaron a la reelección de Salvador Sánchez, representante del FMLN, en 2014. Este ascenso rompió con la cadena de gobiernos de derecha que durante 20 años ininterrumpidos habían gobernado la nación centroamericana. Y en ese contexto se dan las elecciones de este próximo 4 de marzo para escoger diputados y los alcaldes, las autoridades municipales. De esto hablamos más información con Ernesto Ábalos, nuestro corresponsal desde San Salvador. Ernesto, ¿cómo avanza esta campaña? Cuéntanos más de ese panorama, ¿qué tanto se percibe entre la población? ¿Qué tal? Buenas noches, Tatiana. Un saludo para ti y para nuestra audiencia. Efectivamente, faltan 13 días para que se realicen las elecciones de este próximo 4 de marzo. Hay dos modalidades, una la de alcaldías y otra de diputados. Los diputados han tenido desde el pasado 3 de enero para poder llevar sus planes, sus plataformas de gobierno y compartirlos con la población. Para esto han visitado comunidades, han hecho estas conocidas como visitas casa por casa para poder llevar estos planes que los aspirantes a diputados tienen. Evidentemente, estas propuestas que llevan a la población son para atraer votantes a sus partidos políticos. La otra parte es la relacionada con las municipalidades. Estas iniciaron el pasado 3 de febrero. Enfrentan a dos personajes que son considerados los que mayores posibilidades tienen para obtener la alcaldía de San Salvador. Ellos son Jacqueline Rivera por el FMLN y Ernesto Mason por el partido de derecha Arena. Han habido algunas encuestas que no han favorecido mucho al partido FMLN, pero esto ha servido como un aliciente para todos los miembros del FMLN, para estas bases del FMLN, para tomar fuerzas y acercarse más a la población. Entre estas modalidades que se están haciendo ya se han percibido alianzas entre otros partidos políticos con la candidata Jacqueline Rivera. Además, se han adicionado movimientos de jóvenes y de mujeres, que son dos de los pilares esenciales en la plataforma municipal que lleva la candidata del FMLN. En el campo de los diputados, el FMLN, como ya se dijo en la información que me antecedió, cuenta con 31 diputados. Efectivamente, las intenciones y las propuestas del FMLN lo que pretenden es alcanzar un número mayor de diputados. Esto con el fin de que todos estos programas sociales que han sido impulsados por el presidente Salvador Sánchez Serén, llámese vaso de leche, uniformes escolares, entrega de títulos de propiedad, paquetes agrícolas, que han venido quizás a darle un respiro a la población quizás más afectada del país. Esto, si aumentar el número de diputados del FMLN, evidentemente traería a la población esta tranquilidad que han ofrecido estos programas sociales. Y finalmente, como bien lo anotaban, el Tribunal Supremo Electoral este fin de semana hizo un simulacro de transmisión de datos
de alrededor de 1.595 centros de votación en los 262 municipios con los que cuenta el país. Esto con la finalidad de corregir errores como algunos que se percibieron el día de ayer, como la contratación de automóviles para llevar los paquetes escolares a los lugares que no reunían las condiciones para este transporte, ya que eran alrededor de 4 paquetes electorales y tenían que ser acompañados por miembros de la Policía Nacional Civil. Evidentemente, el tamaño de los vehículos no permitía el transporte. Esto, como bien lo advirtió el Tribunal Supremo Electoral en una conferencia de prensa dada ayer al final del día, dijo de que era un tema que tendrían evidentemente para el próximo 4 de marzo y que lo resolverían, ya que ese día, el día de las elecciones, habrá otro tipo de transportación que la provee la misma institución. Muchas cosas por ajustar. Sí, muchas cosas por ajustar, sí, según es lo que entendemos de aquí a estos menos de 2 semanas que quedan para el próximo 4 de marzo. Ernesto, gracias por ese completo panorama. Muy buenas noches. Buenas noches. Muy buenas noches. Vamos con el análisis. Para ello nos ayuda Luis Alvarenga. Él es catedrático, escritor, también está desde la capital salvadoreña. Buenas noches, Luis, ¿cómo está? Bienvenido. Muy buenas noches, Tatiana. Mucho gusto estar con ustedes. A usted muchas gracias. Quiero preguntarle primero su visión acerca de el papel que han jugado los medios de comunicación, particularmente los tradicionales, en este proceso. No me refiero a los alternativos, sino a los que entra uno en internet y se encuentra con sus portales, prende el televisor y también los encuentra de manera permanente. Porque no se está hablando de la campaña, pero sí se está hablando mal del FMLN y de sus referentes. ¿Cómo ves ese panorama? Bueno, se trata de una ofensiva mediática que no es de esta coyuntura electoral, sino que ha acompañado prácticamente toda la gestión de los dos del FMLN, minimizando las cosas positivas y bueno, magnificando pues cuestiones que producen preocupación a la población. Por ejemplo, la cuestión de la violencia es una cuestión que estos medios potencian, ¿no? Magnifican para crear una atmósfera de temor, de desesperanza. Y por otra parte, bueno, las cosas positivas que, bueno, ya ayer mencionaba, los planes sociales del FMLN, las obras que ha hecho, pues esos elementos pasan a un segundo plano, ¿no? A un plano muy, muy secundario. Yo creo que habría que ver esto como parte de una ofensiva más amplia, más integral, a fin de, bueno, que busca de parte de los sectores dominantes tradicionales irle quitando legitimidad al FMLN, ir creando desesperanza, pero sobre todo, y es una cosa bastante peculiar, ¿no? Bastante marcada en esta campaña, una serie de mensajes, una serie de opiniones destinados a crear una atmósfera negativa hacia las elecciones, ¿no? Sí, y a propósito de mensajes, profesor, hay uno que quiero preguntarle, porque en medio de este panorama de tensiones, el gobierno llama al diálogo, vemos que Arena responde con la tradicional guerra sucia en procesos electorales, tal como bien conocemos que actúa la derecha, pero le quiero preguntar es del gobierno de los Estados Unidos. Su representante llega al país diciendo que Arena y el FMLN deben sentarse a dialogar y a conversar por el bien del país. ¿Cómo debe entenderse ese mensaje? Bueno, habría que ver en qué condiciones, ¿no? Porque realmente, bueno, una cosa es sentarse a dialogar, digamos, bajo de transparencia, de honestidad, de compromiso de las partes por buscar soluciones de interés nacional, y otra cosa es tratar de hacer que la contraparte, en este caso pues el gobierno del FMLN, llegue debilitado a un diálogo, ¿verdad? Que prácticamente
bueno, de las clases dominantes. Entonces, se trata de una ofensiva que, bueno, que es similar o bastante parecida a otras cuestiones que se están echando en marcha en otros países, ¿no? En Venezuela, en Ecuador, en Bolivia, en Brasil, ¿no? Hay que verlo desde esta perspectiva continental, una ofensiva que busca derrotar electoralmente al FMLN mediante varios instrumentos, ¿no? Hablábamos al principio de este espacio del elemento mediático, ¿no? Toda una serie de construcciones mediáticas, una serie de discursos mediáticos que por un lado causan temor, producen desesperanza de parte de la población, buscan explotar elementos negativos, buscan crear un sentimiento de descrédito, ¿no? En contra del gobierno, en particular también contra la figura del presidente Sánchez Serén. Y allí entra, además, en todo este panorama que usted nos ha presentado, el gobierno de los Estados Unidos, que de eso tampoco nos debemos extrañar. Lamentablemente se nos acaba el tiempo, profesor, más temas para analizar, sobre todo desde la perspectiva política, lo que viene para el país en términos, por ejemplo, de la conformación del mapa político en diputados. Es interesante, será en una próxima oportunidad. Un placer y muy buenas noches. De acuerdo, buenas noches. Muy buenas noches y gracias. Gracias también a ustedes por habernos acompañado en esta emisión de Noticias. Cerramos nuestra pantalla tradicional, nos quedamos en redes sociales. @NoticiaTLSur, @TatianaTelesur. Hasta mañana, sigan con nosotros.